Ok amigos, entonces bienvenidos una semana más con todo el tema del RIC, del Rally de Innovación Interdepartamental para mi comunidad 4.0. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre temas de fundamentos de electrónica y de programación. Principalmente aquí me estoy enfocando en la parte de fundamentos de lo que es electrónica. Entonces, ¿qué es electrónica como tal? Aquí al final del día se define como el estudio y la aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los gases, los semiconductores, que son eventualmente esta línea, digamos, de elementos que bajo ciertas condiciones conducen y bajo ciertas condiciones no conducen. Por eso están los aislantes, están los conductores y están los semiconductores, y a través de ellos es que logramos eventualmente esta parte de control que estamos hablando con la electrónica. ¿Cómo se logra toda esa parte? Cuando se hace, o digamos, todo este proceso está sometido a la acción de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, si vemos en la rama, lo que tenemos es, está la física, está la electricidad y por último está la electrónica, como ya este estudio y aplicación de todo lo anterior, ¿verdad? O sea, una gran sombría de física, una sombría más pequeña o adentro está electricidad, y electrónica es en sí el tema del control en todo lo que nosotros podemos observar. Punto importante cuando estamos hablando de la electrónica es entender al transistor como tal. Este es un semiconductor de 3 terminales o electrodos le llaman, que lo que sirve en temas de electrónica es para rectificar y amplificar impulsos eléctricos. Eso quiere decir, nos va a ayudar bastante a temas cuando hablamos de rectificar, es convertir de un tipo de señal, digamos que está, digamos, con una onda o con algún tipo, digamos, de variación. Y cuando hablamos de amplificar, quiere decir de aumentar, ¿verdad? Muy importante que él viene a sustituir lo que anteriormente eran tubos al vacío o lámparas electrónicas, como dicen ahí, pero estamos hablando de otros elementos anteriores mucho más grandes en tamaño. Y lo más interesante es que no requiere una corriente de caldeo, le hablaban ahí, una corriente que hacía que se tuviera que llevar o calentar el dispositivo o que entrara a funcionamiento. Su tamaño increíblemente es mucho más pequeño que estos tubos al vacío. Vayan a ver sobre ellos, investiguen un poquito, y la robustez de poder operar con voltajes pequeños, pero para admitir corrientes relativamente intensas o altas, ¿verdad? Que es lo que se tiene. Entonces, este elemento es como tal. Ahora, cuando nosotros lo vemos eventualmente, ¿quiénes son, perdón, ahí? ¿Quiénes son, digamos, las personas que se ven involucrados? Son 3 actores muy importantes: John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Estos, digamos, estas personas, perdón, ahí que se me corrió el Shockley a la parte de abajo, ellos, este es su primer modelo. Esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos están con toda esta parte. Pero muy importante, avanzado, ellos se llega a este modelo como tal de transistor. Entonces eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque con ellos eventualmente y otros actores que ahorita vamos a ver, nace la parte de la microelectrónica, y eso es lo que a nosotros nos interesa entonces hablar mucho en este aspecto. Otro actor muy importante que nosotros debemos de ver es Jack Kilby. Acaba de morir hace algunos años, pero él eventualmente nació en Estados Unidos, ingeniero eléctrico, ya es físico también. A él se le acredita inventar el primer circuito integrado, trabajando para Texas Instruments en el 58. Él inicia el proceso de la microelectrónica como tal, ya cuando estamos hablando, el transistor inicia la era, pero él eventualmente es el que logra ya unir todos. ¿Y por qué? Porque eso fue lo que él hizo, el primer circuito integrado. Recibió un premio Nobel hasta el 2000, imagínense, se dieron cuenta del impacto que había tenido lo que él había generado en el 58 como tal. Muy interesante que su visión entonces con este primer circuito integrado fue poder hacer un modelo de algo que fuera mucho más funcional que una simple lógica como anteriormente se estaba viendo con los transistores. Con el transistor las lógicas más sencillas son el NOT, ¿verdad? La negación, o temas digamos como las compuertas lógicas, pero él pensó un poco más allá con todo esto del circuito integrado. Otro de los actores, digamos, que debemos de ver, solo, perdón, aquí está la réplica de lo que era su primer circuito integrado. Miren cómo eventualmente luce. Y aquí vemos eventualmente en las manos él sostiene una serie de circuitos integrados ya, digamos,
programables o eventualmente con alguna función que facilita todo el proceso y eventualmente pues mucho para lo que fue originalmente utilizado toda esta parte, que fue para el tema de calculadoras como tal en Texas Instruments. El otro actor que les decía era Robert Noyce, murió antes, pero Robert Noyce igual nace en Estados Unidos. Él es cofundador de una de las primeras instituciones que rompe con este tema de volverse una empresa de semiconductores allá en la parte de Silicon Valley y todo este proceso. Él es el cofundador de Intel desde el 68 y a él se le acredita también el primer circuito integrado hecho en Fairchild en 1959. La diferencia entre él y Jack Kilby es el proceso en el que definen cómo construir este circuito integrado. Entonces, lo importante en temas de electrónica es que nosotros debemos de ver que estos, digamos, el grupo de 3 personas, Brattain, Bardeen y Shockley, generan el transistor. Posteriormente, eso sirve de base para generar circuitos integrados donde Jack Kilby y Robert Noyce eventualmente son claves en todo este aspecto. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante? Porque de ahí nace a donde nosotros estamos hablando ahora, de una era donde para nosotros es fácil hablar de electrónica programable a través de un Arduino Uno o mucho de lo que yo les estaba hablando de los ESPs de Expressive con el ESP32. Entonces, de aquellos años a pues eventualmente los inicios del 2000, donde ya vimos comúnmente más el Arduino y todos estos temas, y como en el 2010 aproximadamente estamos hablando ya de lo que Expressive comienza a hacer y más adelante, recientemente el ESP32 harán unos 5 o 6 años atrás, entonces es donde nosotros nos vamos a enfocar a trabajar electrónica programable, electrónica a manera de prototipo para lo que estamos haciendo, y eso es a través de elementos similares a estos dos que estamos viendo en todo este proceso. Entonces, cuando nosotros vamos a estar hablando de la electrónica, entonces nos interesa un cerebro programable de la parte electrónica que va a ser o un Arduino o una, digamos, ambiente de desarrollo de los que tiene Expressive como tal. Vamos a hablar de sensores y aquí, por ejemplo, este es un sensor ultrasónico. Entonces yo voy a tener esta capacidad de tener módulos de sensores para interactuar con ellos a través de jumpers, a través de conexiones para poder lograr una entrada con la cual yo quiero posteriormente procesar y tomar una acción. Esa acción, ¿con quiénes lo logro? Con los actuadores. Entonces los actuadores pueden ser motores al final que yo voy a tener o servomotores, ¿verdad? Por ejemplo, en alguna acción. Entonces, por ejemplo, la entrada puede ser una distancia que está midiendo el sensor ultrasónico que tengo aquí del lado derecho. Y mi acción después de ser procesada es que cuando la distancia sea menos de 5 centímetros, que eso es información que me puede entregar el sensor de la derecha, el servomotor lo que va a hacer es, por ejemplo, abrir o cerrar una puerta, una talanquera podría ser, es como típicamente funciona cuando ustedes van a un condominio y donde en la salida ya no le piden a uno su licencia y todo eso, solo dice acerque el carro lo más, digamos, que pueda a un punto que es cercano a la pluma. Cuando ya esté uno cerca, se abre y se cierra la pluma. Eso es como algo en un concepto similar que podríamos ya hacer en una maqueta a manera de prototipaje o algún otro funcionamiento similar. Por ejemplo, recientemente, ¿se recuerdan que yo les mencioné algo en el Innovatec con respecto a la parte de proyectos interesantes? Había una parte de un seguro para puerta que se podía activar. Y eso es un proyecto de Internet de las Cosas y utiliza un servomotor en ese aspecto. Entonces ahí es donde estamos viendo el servomotor que solo hace un movimiento lineal al final después de un circuito con lo que son ya engranajes. Ahora propiamente ya con un motor DC sería activar o desactivar cosas y eso podría ser al estar muy cercano puedo abrir y cerrar una compuerta. Por ejemplo, algunos alumnos ahorita me estuvieron hablando de un proyecto que querían hacer una innovación para hacer modificaciones en las puertas de las casas para perros y que cuando el perro se acercara lo suficiente a la puerta se abriera y se cerrara esa puerta para permitirle que en las mañanas o madrugadas pudiera el perro tranquilamente salir a un jardín. Entonces, por ejemplo, un aspecto donde podríamos también usar un motor DC. Entonces, como vemos, sensores generan un input y los actuadores son los que reaccionan a una salida que mi cerebro, que mi tarjeta electrónica programable me permitió como tal. Entonces, aquí les dejo y esta presentación la vamos a compartir un poquito de alguna bibliografía de donde extraje mucha de esta información.